Este perro estaba a punto de ser abandonado simplemente porque era demasiado obediente. Aunque su dueño se sentía reticente, aún así tiró la pelota sin corazón. Pensando que su dueño estaba jugando con él, el perro corrió felizmente a buscarla. Pero cuando regresó con la pelota en la boca, vio a su dueño subiendo ya al avión, dejándolo atrás sin ninguna razón en absoluto. Paulina no sabía que había hecho mal. Se quedó allí impotente con una mirada lastimera en sus ojos que encogía el corazón, pero a nadie le importaba un perro. Cuando el personal de tierra dio la señal para el despegue, se quedaron atónitos al ver. El perro, ignorando el peligro, corrió directamente hacia la parte delantera del avión. Llegó a la pista antes de tiempo. Listo para usar su propia carne y sangre para intentar evitar que el avión despegara. El piloto no tuvo más remedio que abortar el despegue. Paulina aprovechó la oportunidad para correr junto al avión. Pensó ingenuamente que su dueño simplemente lo había olvidado, pero en medio de sus ladridos, todos en el avión miraban por la ventana. Todos excepto su despiadado dueño, que no mostró ninguna reacción en absoluto. Mientras el piloto tiraba de la palanca de gases, el avión volvió a entrar en la pista para despegar. Esta vez, Paulina no pudo seguir el ritmo pasara lo que pasara. Los humanos egoístas son felices disfrutando de la leal compañía de sus mascotas, pero no están dispuestos a lidiar con los problemas que traen consigo. Solo cuando llegó al final de la pista, se detuvo a regañadientes, observando cómo el avión desaparecía gradualmente de la vista. Paulina todavía no podía creer que lo hubieran abandonado. Y así, desde ese día, esperó a su dueño en el aeropuerto durante 2 años enteros. Esto está basado en una historia real. Cada vez que aterrizaba un avión, se paraba al pie de las escaleras, esperando encontrar a su dueño entre la gente que bajaba. Pero todos no mostraban más que disgusto hacia este perro. Algunos incluso le pisaban las patas deliberadamente. Por la seguridad de los pasajeros, el aeropuerto envió seguridad para atrapar a Paulina, encerrándolo bruscamente dentro de un autobús lanzadera del aeropuerto con promesas de llevárselo y ocuparse de él. Todo esto fue presenciado por Kolya, que acababa de bajar de un avión. Fue secretamente al autobús, listo para salvar a este pobre perro. Pero Paulina, habiendo sido herido recientemente por humanos, retrocedió con miedo y le ladró a Kolya mientras se acercaba. Kolya solo pudo calmarlo, diciéndole a Paulina que no le haría daño. Luego extendió lentamente su mano hacia el interruptor. En el momento en que se abrió la puerta, Paulina salió disparado. El jefe de seguridad quiso perseguirlo, pero era demasiado tarde. Caminó furiosamente hacia Kolya, listo para darle una lección. Pero justo en ese momento, el piloto se acercó. Resultó que era el padre de Kolya. El jefe de seguridad no tuvo más remedio que tragarse su ira. Pero incluso desde sus espaldas, no era difícil darse cuenta. La relación entre padre e hijo estaba lejos de ser armoniosa. Tarde esa noche, Kolya se escapó a escondidas. Había planeado comprar un billete e irse por su cuenta. Pero como era demasiado joven, el agente de billetes sospechó. Así que intentó colarse detrás de una pareja, pero fue atrapado por el inspector de billetes. Kolya no se rindió. Se escondió en el compartimento del tren de aterrizaje del avión. Pero tan pronto como subió allí, Paulina lo encontró. Y comenzó a ladrar sin parar. El ruido llamó rápidamente la atención del personal del aeropuerto. Kolya no tuvo más remedio que saltar del avión y esconderse con Paulina. Al día siguiente el padre de Kolya recibió una llamada del mecánico del aeropuerto. Cuando llegó se sorprendió al encontrar a su hijo, a quien había estado buscando toda la mañana. Dormido con el perro en sus brazos. Inmediatamente puso a Kolya en pie. Pero Kolya no quería volver con él. Desde que sus padres se divorciaron, había vivido con su madre. Solo recientemente después de que su madre falleciera, Kolya se había visto obligado a ir a vivir con este padre al que apenas había visto. Para aliviar la tensión entre padre e hijo, el viejo mecánico, usando la excusa de que su vuelo estaba a punto de salir, envió al piloto al trabajo, diciendo que cuidaría de Kolya por ahora. Después de que su padre se fue, Kolya se quejó de que si no hubiera sido por la interferencia de Paulina, habría estado en ese avión. Pero el mecánico dijo que Paulina le había salvado la vida, porque a 30,000 pies, el aire helado convertiría lentamente a una persona en hielo. Solo entonces Kolya se dio cuenta de que había culpado erróneamente al perro. Mirando a Paulina, un calor surgió en su corazón. Pero al momento siguiente Paulina salió corriendo de repente. Resultó que había reconocido el tipo de avión en el que se había ido su dueño. De la hija del mecánico, que trabajaba como azafata, Kolya finalmente se enteró de toda la historia. Ella explicó que el día del embarque, el dueño de Paulina había olvidado el certificado de vacunación de su mascota. Ella había querido dejarlo pasar por amabilidad, pero su supervisor se dio cuenta. Y así, entre su carrera y su perro, el hombre eligió lo primero, abandonando al perro que había estado con él durante años. Después de escuchar esto, Kolya se sintió profundamente conmovido. Fue al aeropuerto, se paró tranquilamente junto a Paulina y lo consoló suavemente, prometiéndole que le ayudaría a encontrar a su dueño. Bajo el sol poniente, 2 corazones solitarios se habían entrelazado estrechamente sin saberlo. Al día siguiente, Kolya fue a la oficina del aeropuerto para pedir la dirección del dueño de Paulina. Pero el miembro del personal estaba ocupado al teléfono y ni siquiera lo reconoció. Mientras tanto, Paulina esperaba en el aeropuerto como de costumbre. Para su deleite, en un vuelo vio una figura que se parecía mucho a su dueño por detrás. Paulina corrió emocionado hacia él, pero fue bloqueado por la seguridad. Así que tuvo que huir a la terminal del aeropuerto. Entre la multitud, Paulina encontró la figura. Conteniendo bastante su emoción, lamió la palma de la mano del hombre. Al mirar esta cara desconocida, la decepción de Paulina estaba escrita en todo su rostro. Su cabeza se inclinó hacia abajo y se quedó allí impotente. Al mismo tiempo, los oficiales de seguridad se estaban acercando a él con herramientas. En el momento crítico, Kolya corrió y se paró frente a él. Les gritó a los guardias que no se acercaran. Con su ayuda, Paulina escapó del cerco. Luego el niño y el perro se escondieron en un armario de suministros. Justo cuando estaban averiguando cómo escapar, una figura se acercó.
El mismo miembro del personal de antes. Ella no solo le dio a Colia la dirección del dueño, sino que también señaló una ruta de escape. Pero no todos eran tan amables. El supervisor exigió que el padre de Colia asumiera la responsabilidad por el incidente, o de lo contrario presentara su renuncia. Para mantener su trabajo, el padre no tuvo más remedio que ir a casa del mecánico. Trayendo consigo a un equipo profesional de captura de perros, pusieron un lazo alrededor de la cabeza de Paula. Luego lo encerraron dentro de un camión, listo para enviarlo al matadero. Colia lloró y suplicó, pero su padre no cedió. Solo después de que el camión se alejó. ¿Dejó ir a su padre? Colia tropezó tras Paula, pero todo lo que quedaba era polvo. En ese momento odió a su padre. Incluso la hija del mecánico no pudo soportar verlo. Deslizó el sobre que contenía la carta de Colia al dueño de Paula en la mano del piloto. Una vez en casa, Colia comenzó a empacar. Preferiría ir a un orfanato antes que vivir aquí. El padre nunca se había dado cuenta de que su hijo lo odiaba tanto. Siempre pensó que el dinero podía llenar el vacío del afecto. Pasando por alto que lo que su hijo realmente necesitaba era solo su presencia, le prometió a Colia que lo llevaría al orfanato. Pero tenía que quedarse en casa esa noche. Para evitar que su hijo se escapara en mitad de la noche, el padre esperó en el coche. Entonces recordó la carta. Después de leerla, finalmente entendió toda la historia. En la carta, Colia rogaba fervientemente al dueño que volviera por Paula. Dijo que Paula era muy inteligente, pero no entendía por qué lo habían dejado aquí. No hay nada peor que darse cuenta de que tus padres te han abandonado, o se han olvidado de ti. Como si no existieras en absoluto, la carta se leía como una confesión de su propio hijo. El padre se dio cuenta de lo mucho que su ausencia le había herido. Al ver a su hijo preferir estar de pie bajo la lluvia antes que quedarse cerca de él, se sintió como un completo fracaso. Y así juntos fueron al comerciante de perros. Solo para enterarse de que Paula había escapado, y había liberado a todos los demás perros también. Colia fue a casa del mecánico, pero Paula no estaba allí. Justo cuando no sabía dónde más buscar, el niño escuchó algo, el sonido del Il-18, el tipo de avión en el que se había ido su dueño. Luego corrió tan rápido como pudo hacia la pista. Pero Paula, que nunca se había perdido un solo Il-18, estaba ausente ese día. Justo cuando el niño pensó que nunca volvería a verlo, un perro vino corriendo desde lejos. Era Paula, el perro en el que había estado pensando, aunque Paula no saltó a sus brazos. Colia estaba lleno de alegría solo por tenerlo de vuelta. Paula se paró junto a la pasarela como de costumbre, observando a cada pasajero desembarcar con emoción, hasta que pasó la última persona. Solo entonces se dio la vuelta decepcionado. Una vez más, su dueño no había venido, pero cada vez que aterrizaba un Il-18, se animaba de nuevo y volvía a esperar a su dueño. Conmovido por esta escena, el padre de Colia llamó a su amigo periodista para informar sobre la historia de Paula. Inesperadamente el director de la aerolínea lo vio primero. Sintió agudamente una gran oportunidad de negocio e invitó a una multitud de reporteros a publicitarlo ampliamente. Pero irónicamente el director solo estaba usando a Paula para el espectáculo. Incluso las fotos fueron escenificadas con perspectiva forzada. Aún así, gracias a sus esfuerzos, más y más personas se enteraron de Paula. Algunos incluso viajaron desde muy lejos, solo para venir al aeropuerto y verlo. Pero Paula todavía no ha encontrado a su dueño. Cada decepción era una tortura para él. Entonces, un día, mientras esperaba como de costumbre, un perro manchado se acercó a saludar. Pero antes de que pudieran jugar mucho tiempo, el perro manchado fue llamado por su dueño. Al verlo ser puesto en una caja y llevado al avión, Paula se dio cuenta de repente de que los perros podían subir a los aviones. Eso significaba que realmente había sido abandonado. Esa noche, mientras se iba, su cabeza colgaba baja, como si su alma se hubiera perdido. A partir de entonces, Paula dejó de esperar en el aeropuerto. Se tumbaba sin fuerzas en la casa del mecánico todos los días. Pero la aerolínea, perdiendo su fuente de dinero, no estaba contenta. Hicieron construir una caseta de perro para él en la pista y lo trajeron de vuelta a la fuerza. Pero Paula había perdido las ganas de vivir. No importaba quién le trajera comida, no comía. Estaba apático todo el día, e incluso el veterinario no pudo encontrar nada malo. Después de que todos se fueron, Paula escuchó débilmente la voz de su dueño. Abrió los ojos con incredulidad y vio a su dueño parado justo fuera de la jaula. Paula recuperó su vieja energía en un instante y caminó emocionado hacia él. Pero no había nadie allí. Cuando el anhelo alcanza su punto máximo, las ilusiones realmente aparecen, y esto hizo que Paula perdiera por completo el deseo de vivir. Incluso cuando estalló una tormenta esa noche, no se movió, dejando que la lluvia cayera sobre él. Preocupado por él, Colia salió corriendo bajo la lluvia intensa, viendo a Paula tumbado inmóvil en el suelo. Su corazón dolía. Puso su cabeza cerca de la de Paula y lo instó suavemente a aguantar. Pero Paula no respondió. No importaba cuánto intentara Colia abrazarlo, no se iba. Finalmente Colia se derrumbó por completo. Pensé que íbamos a ir al puente. Pero mi mamá había muerto. ¿Qué soy yo? ¿Quién me va a creer? Entonces Colia se quitó el suéter que su madre le había tejido. Lo cubrió sobre Paula, lo abrazó fuerte y le rogó que no se fuera. Esa noche Colia se quedó con él bajo la lluvia, aunque no podían hablar el mismo idioma. Usó el amor para salvar un alma abandonada. Al día siguiente Paula se animó de nuevo, renovado como si hubiera renacido. A partir de ahora, era un niño con un perro. Pero esta felicidad ganada a duras penas iba y venía como la marea. Rápida y fugaz. Un día, después de recibir una llamada telefónica, la expresión del padre de Colia se volvió sombría. Resultó que el dueño de Paula había vuelto al aeropuerto frente a periodistas y cámaras. Finalmente esperaron a ese Il-18. La cruel puerta se abrió.
Paulna reconoció a su dueño de inmediato, pero el hombre parecía asombrado como si no pudiera creer que Paulna lo hubiera estado esperando realmente durante 2 años. Entonces, conmovido por la lealtad del perro, dio un paso adelante ansioso por reunirse con él. Pero al bajar los escalones, se sintió avergonzado de su abandono. Durante esos pocos pasos cortos, tantas emociones parpadearon en los ojos del hombre. Pero el amor no era una de ellas. Mientras su dueño le saludaba, Paulna retrocedió instintivamente unos pasos, aunque por instinto, finalmente caminó hacia adelante. Pero su mirada seguía cambiando hacia Kolya. El dueño giró a la fuerza la cabeza de Paulna hacia atrás, observándolos reunirse. Kolya sabía que tenía que dejarlo ir. Así que se acercó al hombre, le entregó la correa de mala gana y luego se alejó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Pero no sabía que en el momento en que se dio la vuelta. Los ojos de Paulna lo siguieron todo el camino. Observando a su hijo fingir ser fuerte. El padre, que había presenciado todo, se sintió terrible. Llamó al hombre a un lado y ofreció comprar a Paulna. Sin importar el costo, incluso ofreció las llaves de su amado coche. Pero el hombre se negó a vender, no por conciencia, sino porque su empresa, presionada por la opinión pública, le obligó a traer al perro de vuelta. Si quería mantener su trabajo, tenía que llevarse a Paulna. Pero Paulna solo había sido un regalo de cumpleaños para él. No quería estar allí en absoluto. El amor se puede fingir. Y así, bajo los objetivos de muchos periodistas, el hombre llevó a Paulna al avión. Pero cuando llegaron donde estaba parado Kolya, Alna se negó a ir más lejos. El hombre tiró fuerte de la correa. Desde sus ojos Paulna podía ver claramente el disgusto y la impaciencia. Dio un paso atrás decepcionado, tratando de liberarse. Todos los que estaban alrededor quedaron atónitos por el giro de los acontecimientos. Finalmente Paulna se liberó de su dueño y corrió hacia Kolya con todas sus fuerzas. Pero en el segundo siguiente un guardia de seguridad pisó la correa, impidiendo brutalmente que se alcanzaran, sabiendo dónde pertenecía el verdadero corazón de Paulna. Kolya ya no podía mantener la calma. En su lucha, llamó a su padre por primera vez. Al escuchar el alboroto, su padre en la cabina decidió hacer algo por su hijo. Apagó resueltamente los motores del avión. El supervisor, furioso, fue a confrontarlo, amenazando con despedirlo si no reiniciaba los motores, al ver que no cedería. El supervisor se preparó para que el copiloto tomara el control. Sí, ¿por qué te acercaste tanto? Ante las emociones, las reglas a veces pueden ceder, antes de ser retirado y llevado lejos. El padre se disculpó con sus colegas, conmovido por lo que había hecho. Un colega se acercó al dueño de Paulna con lágrimas en los ojos. ¿Qué le pasa al coche de Paulna? En ese momento Paulna miró al hombre. Sus ojos llenos de súplica. El hombre se dio cuenta de que su último acto de decencia era dejar ir a Paulna. Ya no era digno de ser su dueño. Así que quitó la correa de Paulna. Y así, moviendo la cola, Paulna bajó las escaleras de un salto, corriendo hacia el atardecer. Para el niño cuyos ojos estaban llenos de él. Había pasado la mitad de su vida esperando a su dueño, pero encontró una devoción aún más fuerte en la segunda mitad.